llega a angustiarse de tal manera que ya no puede tener suficiente autocontrol. Y bueno, Dios tiene la salida para nosotros porque Él es nuestro escondedero, es nuestro pronto auxilio. No podemos nosotros salir de estas situaciones de presión. Y normalmente la vida normalmente la vida presiona. Hay obligaciones, hay desafíos. La vida es un reto, normalmente. Y hoy es más que eso todavía, pero nosotros confiamos en el que nos ha salvado y también nosotros podemos descansar en Dios, que Él es nuestro refugio. En el Salmo 46:7 dice: Jehová de los ejércitos está con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Entonces podemos estar tranquilos en medio de todo. Y también quisiera referirme a cuando nosotros tenemos un concepto de Jesús, que es, bueno, Jesús sí es Dios, es el Hijo de Dios, pero a Él tal vez me ayude, tal vez pueda hacer un milagro, tal vez. He escuchado que hace milagros, he escuchado que tal vez Él me pueda ayudar. Entonces, cuando tenemos así un concepto muy lejano de Jesús, pues nosotros no podremos salir en victoria, porque nosotros recibiremos según es nuestra fe. Si nuestra fe es pequeña, de un Dios pequeño, entonces así serán las cosas que recibimos. Pero si nuestra fe es en aquel que todo lo puede, en aquel que es el Señor de todo el universo, el que tiene en su poder todas las constelaciones, las Pléyades, y que Él está sobre todo eso y tiene el control sobre todas las cosas de la tierra, entonces, hermanos, vamos a poder confiar en Él en medio de cualquier situación. Amén. ¿Cuántos confían en Jesús? Amén. Cuando el Señor estaba con los discípulos, el Señor les preguntó, y vosotros, Jesús les dijo: ¿a quiénes dicen que soy yo? ¿Quiénes dicen ellos que soy yo?, dijo Jesús. Y ellos dijeron: unos que eres Juan el Bautista, otros que eres Elías y otros Jeremías. Y entonces el Señor se dirigió a ellos mismos, a los discípulos, y les dijo: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Y ustedes, hermanos, ¿quién dicen que es Jesús? ¿Quién dicen que es Jesús? Y Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tal vez nosotros podríamos también decir lo mismo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero ¿qué significaba esto cuando Simón Pedro dice estas palabras? Esto significa reconocer que Jesús es el Hijo de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. También es reconocer que Jesús es el Cristo, el ungido, el Mesías prometido. Y esto significa decir: yo creo en las Escrituras, yo creo en la Biblia. Es decir, que Pedro estaba teniendo una revelación de Jesús como el Hijo de Dios, que es el Verbo encarnado, la palabra hecha carne. Ahí estaba Jesús delante de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Dios que se ha mostrado a nosotros, que se ha revelado en carne, en Jesús. Y también vemos que Pedro está recibiendo esta revelación de que las Escrituras
son la promesa de Dios. Y entonces cuando dice, tú eres el Cristo, eso es creer lo que la palabra ya había dicho por siglos. Y entonces esto estaba recibiendo como revelación. Y hermanos, posiblemente que Pedro había dicho alguna vez, tú eres el Hijo de Dios. Y también tú eres el Cristo. Pero en cambio ahora estaba recibiendo por revelación. Y era un milagro que él entendiera todo eso. Una cosa es decir con la boca y otra cosa es la revelación de Dios que uno entiende en el corazón, en el espíritu, dentro de uno mismo. Entiende quién es Jesús. Y entonces aquí estamos viendo que Pedro estaba recibiendo esa revelación. Tú eres el Hijo de Dios. Y también tú eres el ungido, el Mesías. Y por eso decir, yo creo en las Escrituras. También Jesús estaba allí en carne y hueso. Y lo que dice Pedro es, tú eres el Hijo del Dios viviente. Dios existe. Dios es real. Él vive. Sé que Él vive. Él existe. Y tú eres el Cristo, el Hijo de Él, del Dios viviente. Entonces, él estaba diciendo tres cosas muy importantes. Estaba teniendo la revelación de Jesucristo, el Hijo de Dios. Estaba teniendo la revelación de las Escrituras. Y también la revelación de que Jesucristo había venido en carne. Y el que estaba allí delante era el Mesías, el Verbo hecho carne. Ahora, para muchos Jesús era un buen maestro. Era un hacedor de milagros. Para muchas personas era el carpintero de Nazaret, nada más. Para algunas personas era el vecino del barrio que se había vuelto predicador. Pero vemos aquí que para algunos era mucho más que todo eso. En Mateo el capítulo 8, un centurión se acerca al Señor con una necesidad. Mi criado está postrado en casa. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Y el centurión dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Quién era Jesús para el centurión? Para el centurión no era necesario que Jesús vaya allá donde que estaba su criado. Por eso le dice, no es necesario que vengas bajo mi techo. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Entonces para el centurión era decirle al Señor, tú eres el Todopoderoso. Tú eres la máxima autoridad, solamente ordena y va a suceder. Solamente habla y sucederá. No importa que esté lejos. No importa que parezca difícil. Solamente di la palabra y sucederá. ¿Cuál es nuestra percepción de Jesús? A veces podemos pensar de que en una situación económica estrecha Él no nos puede ayudar. O en una situación de salud grave, tal vez Él no pueda hacer un milagro. Y hermanos, nosotros debemos creer que Él es el Todopoderoso. Gloria a Dios. Que los problemas nuestros son fáciles para Él. Que Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Y que no hay nada imposible para Él. Amén. Que a Él le pertenecen el oro y la plata. Todas las riquezas son de Él. Y entonces, si yo creo en Él, voy a creer que Él me puede ayudar en cualquier necesidad económica. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, amén.
Y el día de hoy vamos a ver esta parte de enfrentando el peligro. Hermanos, ninguna persona podría salir adelante si es que no tiene desafíos. La vida, como les decía hace un ratito, la vida es un desafío, es un reto y muchas veces son más fuertes los desafíos que en otros. Pero para crecer en Dios debemos estar dispuestos a enfrentar desafíos. Un alfarero estaba realizando con el barro unos vasos muy bonitos y ya los había trabajado. Y entonces una familia llegó allá y estaba viendo el trabajo del alfarero. Y él tenía algunos vasos muy bonitos en un lugar, en una estantería, y otros vasos tenía en otra. Y un niño se acerca y quería coger unos vasos de topar. Y le dice, no, detente, no toques eso. No toques eso. Estos de acá pueden coger. Pero parecían iguales. ¿Y cuál era la diferencia? Que estos vasos de la otra estantería habían pasado el proceso del fuego y en 2 ocasiones a más de 1000 grados de temperatura habían pasado ese proceso de el fuego para poder consolidar el barro. Y entonces podían estar duros, fuertes, y no eran delicados. Tenían que pasar esa prueba de fuego para poder ser fuertes. Hermanos, nosotros enfrentamos situaciones también difíciles y esas situaciones son nuestra prueba de fuego. El Señor permite pruebas de fuego para que nosotros seamos más fuertes. No podemos rehuir, no podemos corrernos de las pruebas. Si el Señor permite, hermanos, vendrá Él a ayudarnos a salir adelante. Ahora nosotros podemos dar la espalda a Jesús y meternos en territorios del enemigo, meternos en territorios difíciles, hermanos, y pasar pruebas de muerte, situaciones bien graves. Pero ahí, pues estaremos solos porque esa no es una prueba, no es el fuego que el Señor permite para ayudarnos a madurar. ¿Qué es lo que estamos señalando? Es que nosotros debemos estar dispuestos a pasar las pruebas del Señor. Y el Señor nos va a bendecir y nos va a ayudar a ser más fuertes, más sólidos en la fe. Un señor había tenido un sueño y Dios le había dicho, empuja esta peña. Era una peña bien grande. Y entonces en el sueño él estaba empujando la peña. Y al día siguiente también tenía que empujar la peña y empujar la peña. Y al día siguiente, y así pasaron meses, empujando la peña y empujando la peña. Y la peña no se movió. Y una vez más le dice el Señor, anda a empujar la peña. Y él le dice, Señor, esa peña no se ha movido por tanto tiempo. Y yo tanto que he empujado y no se ha movido la peña. Hay un cambio. El Señor le habla al corazón. ¿Sabes que sí hay un cambio? Es verdad que la peña no se ha movido, pero tú eres más fuerte. Hermanos, nosotros a veces pasamos pruebas que parecieran inútiles, así como el empujar esa peña que nunca se movió. Pero hermanos, el Señor permite situaciones para que nosotros crezcamos en la fe, podamos ser más fuertes en Dios, amén.
Este tiempo es uno de esos tiempos que el Señor permite que nosotros enfrentemos cosas difíciles, pero que nosotros podamos ser más firmes, más fuertes en la fe, más dependientes de Dios. Vamos a ir a Hechos el capítulo 27. El apóstol Pablo está enfrentando un momento muy grave en su vida y un peligro de muerte. Un viento huracanado amenazó la nave que estaba viajando Pablo. Pablo estaba viajando, había pedido mirar al César, y entonces en ese viaje un viento fuerte, un huracán estaba golpeando la nave en la que él viajaba hacia Roma. Dice el capítulo 27 que embarcándose en la nave, el versículo 2 para adelante, embarcándose en una nave, llegaron a Sidón. Y yo voy a ir adelante, hermanos, si alguien me sigue. El versículo 4, y haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Entonces ya estaba mal tiempo, y ellos tenían que navegar en viento contrario. Pero de todas maneras ellos estaban navegando. Era una embarcación con 266 tripulantes o personas que estaban viajando. Y entonces arribaron a Mira, estoy en el versículo 5. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. El viento, digamos, el tiempo estaba malo y se cambiaron de nave porque esa nave que encontraron, esa sí llegaba a Italia. Y entonces dice el versículo 7, y navegamos a Sotavento de Creta frente a Salmón. Estaba mal tiempo, las situaciones eran difíciles para navegar, pero de todas maneras había ese objetivo de ir a Italia, y entonces ellos estaban en ese viaje, y esa nave alejandrina estaba con ese propósito de viajar. El versículo 9, y habiendo pasado mucho tiempo y siendo peligrosa la navegación, el versículo 12, y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fénice, puerto de Creta. Bueno, entonces vieron la posibilidad de llegar hasta Fénice, puerto de Creta. Estaban avanzando, aunque el tiempo era malo, y tenían que navegar en vientos contrarios. Dice el versículo 13, y levantaron anclas e iban costeando Creta. El 14, pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Recuerde que estaba malo el tiempo y tenían que viajar en contra del viento, pero ahora vino un viento huracanado, o sea, algo más fuerte, llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave, ¿qué pasó? Ya no pudieron controlar la nave. Y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. Entonces ya no podían manejar, ya no podían controlar la nave, y entonces se dejaron a lo que pudiera suceder, porque la nave fue arrebatada por el viento, o sea, estaba a merced del viento. Era un viento huracanado llamado Euroclidón. Y entonces dice, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El versículo 17 dice, arriaron las velas y quedaron a la deriva. No pudieron y no sabían a dónde ir. Tampoco podían ver el cielo para poderse orientar. Y aunque pudiesen orientarse, pero no podían debido al huracán. Y entonces se quedaron a la deriva. ¿Qué nos pasará? Aquí estamos.
Y dice el versículo 18, y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar. Esto significa que comenzaron a botar cosas de la nave para que esté más liviana. Y dice, y el tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Es decir, que para que la nave no se hunda, tuvieron que arrojar el mástil, todas las varas o las vigas que templaban las velas, tuvieron que arrojar al mar, porque ellos veían que podían hundirse y entonces ese peso les podía aliviar y poder seguir a la deriva. Y hermanos, vemos que ya ellos ya no tenían ni siquiera manera de orientarse. Ya no tenían las velas para poder seguir viajando, para poder seguirse moviendo en medio del mar. Y entonces el versículo 20 dice, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Pues eso era, en medio de una tempestad tan fuerte, y ya habían botado los aparejos, y entonces ¿qué es lo que les quedó? Ya no les quedó nada. Ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Todo el mundo estaba ya, posiblemente aquí nos morimos. Ya no hay otra esperanza. Estos son nuestros últimos días. Aquí ya no hay salida. En medio de una tempestad, en medio de un huracán, no podían ver el sol debido al huracán, debido a la tempestad. Y entonces perdieron toda esperanza de salvación. ¿Qué haría usted en medio de eso? ¿Qué haríamos nosotros en una situación que parece imposible? ¿Por qué está el apóstol Pablo contando esta historia? ¿Qué es lo que sucedió? Dice el versículo 21, Pablo, como hacía ya muchos días que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo, el versículo 22 dice, os exhorto a tener buen ánimo. Escuche una cosa, un día Pablo estaba junto con todos que había perdido la esperanza de salvarse, pero al otro día estaba animando a los demás. Os exhorto, os motivo para que ustedes tengan buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Eso les dice. Tal vez algunos decían, ¿cómo así? Aquí nos vamos a morir. Aquí no hay esperanza. ¿Qué es lo que dice Pablo? Está hablando algo que no tiene sentido. Aquí no hay esperanza. Tal vez algunas personas decían esto, pero ¿sabe por qué Pablo? De un momento que él también, igual que todos, había perdido la esperanza de salvarse, ahora estaba con el ánimo y también animando a otros y dando esa palabra, pues no habrá ninguna pérdida de vida, ninguno va a morir. Vamos a salir con vida todos. Vamos a estar bien. No se preocupen, vamos a estar bien. Bueno, yo les digo eso a ustedes, pero Pablo les decía ahí a los compañeros de la embarcación, os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. ¿Cómo así que se va a hundir la por la que Pablo había cambiado su perspectiva? Su ánimo se encendió, comenzó a tener fe. Dice el versículo 23, esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios,
del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Gloria a Dios. Mira lo que Dios le está prometiendo a Pablo en una situación absolutamente imposible. Pero ¿qué es lo que él está diciendo? No temas, Pablo, no temas. Pablo también estaba en ese momento, pero dice: no temas. Dios dice: es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es decir, que ninguno iba a morir. Y eso es lo que Pablo les estaba diciendo a los compañeros de la embarcación. Y entonces el versículo 25 dice: por tanto, varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Y venida la 14ª noche, es decir, ya estaban 14 noches en esa tempestad, 2 semanas en esa tempestad, no habían comido, estaban sufridos, estaban asustados, corriendo de un lado a otro, tratando de salvarse la vida, agarrándose con lo que más podían de las partes que quedaban de la embarcación. Y venida la 14ª noche, y siendo llevados a través del mar Adriático a la medianoche, los marineros sospecharon que estaban cerca de tierra. Sospecharon que estaban cerca de tierra. Y cuando comenzó a amanecer, dice aquí la palabra, y que comieron. Pablo les motivó a que coman. Y al versículo 38, ya satisfechos, aligeraron la nave echando el trigo al mar. El versículo 39, cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Y entonces la nave ancló allí, mejor no ancló, sino más bien varó, se chocó, se atascó ahí en esos acantilados, y entonces vemos que ahí se quedó la nave, y todos, la gente que estaba allí, tuvieron que salir a nado o en palos de la embarcación, que ya no había nada de la embarcación, estaba hecho pedazos. Y entonces, hermanos, ahí pudieron salvarse. ¿Y qué es lo que nosotros podemos aprender de esta historia? Que hay tiempos difíciles donde que Dios nos motiva a echar de nuestra embarcación todo, porque si no nos hundimos. Hay que echar, aunque pareciera muy importante, hay que poner a un lado. Aunque cosas no importantes hay que poner a un lado. Hermanos, ¿por qué? Porque la vida era la más importante en esos momentos. Tal vez tenían un equipo de música, lo botaron. Tal vez tenían comida, pusieron a un lado. Tenían algún programa, ¿qué vamos a estar haciendo ningún programa? Tenían que echarlo a un lado. Hermanos, habían cosas secundarias, insignificantes, que tenían que poner a un lado. Nosotros, hermanos, también tenemos que poner a un lado muchas cosas. Tal vez haya situaciones que nosotros mismos nos hemos metido y que necesitamos cortar. Tal vez una mala amistad que nos está haciendo daño. Es posible que una situación comprometida en cuanto tiene que ver con dinero, un hábito pecaminoso. Hay que poner a un lado porque son tiempos difíciles. Pero también de pronto cosas que aparentemente son buenas, algún compromiso familiar que de pronto se tiene que poner a un lado. Entonces la tormenta es la oportunidad para cambiar. En la tormenta se tiene que ocupar de las cosas que verdaderamente importan. Y lo importante, hermanos, para ahí
en ese momento era cuidar la vida. Para nosotros, hermanos, en este tiempo posiblemente nosotros tenemos que cuidar primeramente nuestra comunión con Dios, pero también tenemos que cuidar nuestras buenas relaciones familiares. Tal vez son tiempos en los que las relaciones familiares se han fragmentado, se han roto, pero hermanos, este tiempo es tiempo más bien de cuidar lo que verdaderamente tiene valor. ¿Qué es lo que tiene valor? Lo que tiene valor, hermanos, es primeramente nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación familiar con nuestros hermanos y con nuestra familia y con la familia de la fe. A veces estamos tan ocupados en las cosas, corre de un lado para otro, atiende una cosa, atiende otra cosa, ocupados en cosas materiales, viendo cómo ganar más plata. Pero hermanos, en tiempos de dificultad, en tiempos de peligro, es necesario cuidar de lo más importante. Y hay que echar toda desesperación a Dios. Pablo de un día a otro cambió. ¿Por qué? Porque él tuvo un encuentro con Dios a través de ese ángel que le dijo: Pablo, no temas. He aquí, es necesario que comparezcas ante el César y yo te doy toda la gente de la embarcación. Y entonces, hermanos, eso es lo que cambió. La relación, la conexión, el encuentro con Dios cambia todas las cosas. Amén. No importa el peligro, no importa que sea imposible, no importa. Pero hermanos, si hay un encuentro con Dios, eso es lo supremo y no hay nada que pueda frenar la palabra de Dios. Y también Pablo les motivó a que vuelvan a las cosas normales. Coman, les dijo, no se queden así en esa situación deprimidos. Coman, quédense tranquilos. Ya Dios me ha dado esa palabra y yo creo que esa palabra se va a cumplir, decía el apóstol Pablo. Queridos hermanos, en este día solo quiero terminar diciéndoles que nosotros estamos confiando en alguien que está sobre todas las tempestades. Amén. Estamos confiando en el que sostiene el universo. Gloria a Dios. Colosenses el capítulo 1, el versículo 16 dice: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. En Él se sostienen, amén. Todas las cosas se sostienen en Él, en Jesús. Todo fue creado en Él, por medio de Él y para Él. Y todo se sostiene por Él. Y si estamos en Él, hermanos, estamos en el Señor del universo. Y nada nos puede pasar porque Él tiene toda autoridad en el cielo y en la tierra. Amén. Gloria al Señor. Confiamos en Él. Creemos en Él. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias le damos. Póngase de pie. Amado Señor, te damos gracias porque en medio de la tribulación, de la dificultad, de las presiones, tú estás para ayudarnos y sacarnos adelante, porque tú eres el Señor de todas las cosas, el Señor del universo. Nada está sobre ti, nada podrá superar tu poder. Por eso las tempestades son insignificantes. Por eso, Señor, las pruebas de fuego son insignificantes. Porque si confiamos en ti, aunque parezca muy difícil, imposible para nosotros, pero en ti, Señor, todo está bien. En ti, Jesús, salimos bien. Gracias te damos, Señor. Y estamos confiando este tiempo en ti, Señor. Te agradecemos porque tú nos has dado esa seguridad. Saldremos bien. Gracias, Jesús. Manténgase un momentito en oración.